Muy bien, familia, pues vamos a continuar con el culto del día de hoy, dándole paso a la predicación. El día de hoy vamos a ver otra de las solas, otra de las 5 solas. Vamos a ver solo fide, que en latín quería decir solo por fe. Recuerden que estas solas fueron dejadas como la base de la doctrina bíblica para el cristianismo. O sea, todo aquel que predique algo que se salga de estas 5 solas, quiere decir que no está predicando la Biblia, o quiere decir que han malinterpretado la Biblia, que no han tenido una hermenéutica correcta de lo que nos da la enseñanza bíblica. ¿Me explico? O sea, eso quiere decir que todo aquel que no está llevando a cabo este sistema de predicación, todo aquel que no está llevando estas doctrinas, pues definitivamente está tan perdido como aquellos que nunca han incluso visitado una iglesia. Precisamente Martín Lutero, en su corazón, porque el Espíritu Santo se había apoderado de su corazón, le hizo sentir esa necesidad de armar toda esa revolución en el año 1521, porque él se daba cuenta que la gente se estaba yendo al infierno. No nos estaban yendo al purgatorio, como les decían ahí en esa religión. No, se estaban yendo al infierno por la ignorancia de lo que las doctrinas salvíficas de la Biblia, por esa ignorancia tan tremenda que tenían de esas doctrinas, por eso la gente se estaba yendo al infierno. Entonces, ¿qué sucede? Quedan establecidas estas 5 solas, como lo dije en alguna ocasión, son los pilares de la iglesia evangélica. Con que una de las 5 solas no se esté llevando a cabo en la doctrina de un creyente, pues quiere decir que no es creyente, ¿verdad? Pues ahora sí que suena como pleonasmo, pero hay gente que piensan, ¿verdad?, que son hijos de Dios, que son creyentes. Incluso muchos piensan que son pastores de la sana doctrina. Sin embargo, con una de las 5 solas que no las estén aplicando en su enseñanza, en su devoción y en su fe, simplemente no pueden ser salvos. O sea, no es algo que el pastor Bernardo lo esté decretando, es algo que está decretado en la palabra de Dios, en la Biblia. Hay muchas doctrinas secundarias que no hay ningún problema. O sea, si nos metemos a escatología, aquí podemos haber personas que creemos en el premilenianismo, algunos que no creen, algunos creen que vamos a ser arrebatados antes de que sea la gran tribulación, algunos piensan que vamos a ser arrebatados en la mera tribulación, algunos piensan que va a ser después de la tribulación, y eso no afecta en lo más mínimo. Es una doctrina secundaria, no importa si alguien cree de una manera o cree de otra manera. Pero cuando nosotros, como ahorita que vamos a ver el tema de solo por fe, si alguien piensa que la salvación puede ser a través de nuestras obras, eso sí es un gravísimo problema. Como la Iglesia Católica. La Iglesia Católica precisamente por eso fue confrontada por Martín Lutero, porque ellos ya lo habían suspendido durante muchos años, pero ya la reactivaron estas indulgencias plenarias, de tal manera que ellos piensan que pagando una cantidad de dinero pueden librar sus almas de un lugar que ni existe, ¿verdad?, del purgatorio. Y
que de esa manera esa obra te puede llevar al cielo. Otra, ¿verdad?, que es la más conocida, que cuando te bautizas de chiquito, te avientan ahí agüita y te pones a llorar y llorar porque te están aventando agua bien fría. ¿Qué pasa? Que ellos piensan que de esa manera ya eres salvo, ya compraste tu salvación con ese bautismo. Y otra un poquito más rigurosa, ¿verdad?, que tienes que cumplir con todos esos sacramentos. Es cumplir con el bautismo, con la confirmación, con las bodas, la primera comunión, ¿qué otra por ahí? La unción sacerdotal, algo así, ¿verdad? Y bueno, una serie de cosas que incluso hasta se confrontan entre ellas mismas. Porque entonces imagínense que ningún curita va a poder ir al cielo, ¿verdad? Porque dice que hay que cumplir también con el sacramento de la boda, ¿no?, del matrimonio. Entonces, ¿qué sucede? Que esa confrontación vino porque el Espíritu Santo redarguyó el corazón de Martín Lutero de la misma manera que lo hizo con muchos otros reformadores antes que él, pero pues los mataron, ¿verdad? Porque ellos apenas empezaron a tener esa revelación que del Espíritu Santo, empezaron a protestar, pero pues los mató la Iglesia romana. La Inquisición se encargó de matar a esos reformadores, pero como sabemos la historia, Martín Lutero tuvo la gracia de nuestro Señor Jesucristo para que hubiera hombres que lo guardaran, lo protegieran, de tal manera que pues hasta se armó una revolución en contra de todos los que querían matar a Martín Lutero y los que se habían encargado de que hubiera un obscurantismo durante tantos siglos, milenio y medio casi, de obscurantismo, en donde la palabra de Dios no podía llegar de una manera fiel a la gente. Y como la fe viene, ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Pues la gente no podía tener una fe salvífica. Entonces eso es precisamente lo que vamos a ver el día de hoy. Solamente la fe en Jesucristo salva. Solamente la fe en Jesucristo es fe. Así de simple y de sencillo. Todo lo demás puede ser esperanza, todo lo demás puede ser superstición, ¿verdad? Porque mucha gente confunde la fe con la superstición. Ahorita acabo de hablar de todas esas ocurrencias de la Iglesia Católica, pero ahora desgraciadamente en la Iglesia Evangélica encontramos que necesitamos ahora una nueva reforma, pero ahora en la Iglesia Evangélica. ¿Por qué? Porque la Iglesia Evangélica ha llegado a rebasar hasta las herejías que la Iglesia Católica ha llegado a sembrar durante miles de años. Como que también ellos cambian, ya no se llaman indulgencias, ahora le llaman pactos. Venga y haga un pacto con Dios para que Dios le dé la sanidad de ese cáncer que tiene, pero échele un chequecito ahí. Mientras más grande sea su cheque, más grande va a ser el milagro que le van a hacer. Eso dicen en esos lugares. O sea, ya no le llaman indulgencias ahí, ahora le llaman ahí pactos, ¿verdad? Y hacen una serie de cosas para pensar que nuestras obras pueden ganar el favor de Dios, cuando que la Biblia nos dice claramente que es por fe. Precisamente Martín Lutero, cuando iba subiendo esos escalones en donde se iba a encontrar con el Papa para entregarle sus indulgencias que ya había pagado con tanta devoción, le vino a la mente una cita que viene en 4 libros de la Biblia. Viene en Habacuc, viene en Romanos, viene en Gálatas y en Hebreos, que dice: el hombre por su fe vivirá. Le vino a la mente esa frase bíblica tan importante cuando él iba subiendo a entregar esas indulgencias, y ahí es donde nació la revolución de la Reforma Protestante. Ahí en esa mente en donde se halló con esa cita tan importante que dijo: ¿cómo puede ser posible que si la Biblia dice que por la fe es por la que el hombre puede vivir? Porque aquí me están diciendo que es por medio de esas boletitas que me dan, llamadas indulgencias, porque les di una cantidad de dinero.
No es por nuestras obras, ¿verdad? Como lo dice Filipenses. No es por obras, es por la gracia, para que nadie se pueda gloriar de que la salvación la pudo otorgar Él mismo con su eficiencia. Y bueno, vamos a la cita, que es Romanos 3:21 al 31, va a ser la cita que vamos a escudriñar el día de hoy, que dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. Padre bendito que estás en los cielos, hoy, Señor, en esta hermosa tarde, te damos muchísimas gracias porque la presencia de tu Espíritu Santo se ha movido con poder y con autoridad en cada uno de nosotros, Señor. En esa alabanza tan hermosa que tuvimos para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin el Espíritu Santo no hubiéramos podido ni siquiera llegar al trono de la gracia, no hubiéramos podido haber entrado al lugar santísimo. Por eso te damos gracias, mi Señor, por darnos ese privilegio de poder llegar delante de ti y también de parte de ti en estos momentos que estamos leyendo tu Santa Escritura, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, nuevamente, de la misma manera que lo hiciste en el tiempo de alabanza. Ayúdanos también a comprender esta palabra, que esta palabra no regrese vacía, mi Señor, que esta palabra sea abrazada por todos y cada uno de los que estamos aquí presentes, para entender claramente cómo debemos de llevar a cabo nuestra vida cristiana, con esa fe que también no viene de nosotros, ha sido un don de Dios, ha sido un regalo para que sea fruto en la vida de todos tus hijos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Ok, familia. Bueno, pues aquí miren, voy a empezar con esta frase que dice: la fe no puede ser abrazada por el orgullo que siempre está esperando la adulación. Por eso es que las doctrinas de la gracia, porque como les dije desde un principio, pues ahora se nos ha llegado a denominar, por así decirlo, como iglesia reformada, para hacer una distinción de la gente que ha estado caminando en el religiosismo y hacer una distinción precisamente en las iglesias que estamos caminando en la gracia. Realmente la doctrina no se le debe de llamar doctrina reformada, más bien es la doctrina de la gracia.
Y esa doctrina de la gracia es la única que nos puede dar la salvación. Entonces, ¿qué sucede? Que por eso es que cuando nosotros empezamos a ver que la gracia nos quita todos los méritos que nosotros como seres humanos pudiéramos tener, esa carne pecaminosa que hay en todos los que estoy viendo aquí y en mí también, esa carne se molesta, porque nosotros siempre quisiéramos ser los protagonistas, porque nosotros siempre quisiéramos sentirnos que podemos más que cualquiera. Nosotros queremos sentir que nuestras obras son como perlas maravillosas, pero no es así, familia. Precisamente el Evangelio de la Prosperidad, que es un evangelio triunfalista, te dice todo lo contrario a lo que la Biblia nos dice. El Evangelio de la Prosperidad dice que tenemos un campeón dentro de nosotros, ¿verdad? Como hace 8 días lo estaba comentando. Sin embargo, la Biblia no nos dice eso. Y ahorita vamos a leer lo que la Biblia habla de nosotros. Y ustedes y yo sabemos todo lo malos que somos. Ustedes y yo sabemos que muchas de las cosas buenas que empezamos a hacer fue cuando conocimos de Cristo Jesús. ¿Y qué pasa? Que cada una de esas buenas obras fue porque Dios las preparó de antemano para que tú y yo camináramos en ellas. O sea, ni siquiera de eso nos podemos jactar. Por eso, como lo dice aquí, ¿dónde está la jactancia? ¿Yo de qué me puedo jactar? ¿Saben de qué me puedo jactar? De todo lo malo que yo pueda hacer. Todo lo malo que yo haga en mi vida es por mi culpa. Pero todo lo bueno que yo haga en mi vida es por la culpa del Padre de las luces. Toda dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces. No debemos de jactarnos, nunca debemos de jactarnos, porque la jactancia precisamente da evidencia de esa carnalidad en la que nosotros estamos viviendo. Ni siquiera como ministros debemos de jactarnos absolutamente de nada de lo que puede salir bueno de nosotros, porque todo lo que salga bueno de nosotros es porque Cristo ya está en nosotros. Y cuando nosotros tenemos fe en eso, es cuando podemos vivir por fe. ¿Por qué voy a vivir por fe? Porque ya no estoy esperando nada. Y cuando llega algo bueno, alabo al Señor. Llega algo malo, lo alabo también. Porque eso es precisamente lo que la Biblia nos enseña. Y cuando nosotros aprendemos a vivir por fe, de esa manera no nos vamos a estar frustrando como normalmente lo hacemos, familia. O sea, nos conviene depender completamente de Dios. Porque cuando nosotros dependemos completamente de Dios, Él nos va a estar dirigiendo al lugar en donde cada uno debemos de estar. Cuando nosotros dejamos la jactancia a un lado, viene esa humildad a nuestros corazones, a nuestra vida, para poder vivir quieta y reposadamente. Porque la gente que vive en humildad nunca se va a sentir defraudada. La gente que vive en humildad no se va a sentir pisoteada, porque esa persona ya está en ese lugar. Va a pasar todo lo contrario, que como nosotros estamos viviendo en esa humildad, en esa fe que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, es la que nos va a dar la oportunidad de no caernos de ningún lugar. ¿Por qué? Porque no estamos en ningún pedestal, estamos en el piso. Pero viene Cristo Jesús a nuestras vidas y Él es el que nos exalta. Y en Él es en quien debemos de querer estar exaltados. Todo aquel que se enaltece será humillado, dice la palabra. Pero todo aquel que se humilla será enaltecido. No por los hombres, por nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Eso es lo importante.
Eso es lo que realmente a ti nos debe de importar, y eso es caminar por fe. Miren, en Hebreos 2:4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo vivirá por la fe. ¿No la pusieron o qué? Ahí en el multimedia se me hace que lo está arrullando la musiquita que está ahí de fondo. A ver, ¿ya está o no está? Hebreos 2:4, ese mero. Híjole. Perdón, es Habacuc. Es como está abreviado aquí, es Ab. Yo lo está confundiendo con Hebreos, perdón, hijo. Más bien yo soy el que me estoy durmiendo, ¿verdad? Habacuc 2:4, perdón. Ahora sí. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Ok? Cuando nosotros estamos caminando en fe, el orgullo se desvanece, porque no tenemos fe en nosotros. Si tenemos fe en nosotros, eso no se llama fe, eso se llama orgullo, se llama egolatría. Pero cuando nosotros no somos orgullosos, vivimos bajo la justicia de Dios, y el justo por su fe vivirá. Por esa fe que el Señor ha puesto en nosotros es la que nos dará la oportunidad de poder vivir. Y cuando la palabra de Dios dice vivirá, está hablando de la vida eterna. Porque muchos están aquí aparentemente vivos, pero no están vivos, están muertos. A lo mejor su cuerpo anda por ahí caminando como si fuera un zombie. Pero ¿por qué pecan? Precisamente porque son desalmados. Su alma está inválida, no hay conciencia en ellos. Y por eso aquel que empieza pecando y nunca se encuentra con Jesucristo va a continuar pecando, y más y más y más y más y más. De alguna manera o de otra. Alguna más vistosa, alguna no tan vistosa. Pero el pecado va a reinar, porque el pecado será el señor de esa persona que no camina por fe. Y por eso es que la mayoría, bueno, no la mayoría, más bien todos los que practican el pecado son orgullosos. O sea, el orgullo te lleva a matar. Por eso dice la Biblia que raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Por qué? Porque el dinero te ayuda a ser orgulloso. El dinero compite, ¿verdad?, con nuestro Señor Jesucristo. Es un Señor, ¿verdad? Así lo dijo. No puedes servir a dos señores, dijo. O sirves a Dios o sirves al dinero. O sea, ni siquiera Satanás lo puso en ese nivel, pero al amor al dinero sí lo puso en ese nivel, como rival, un rival tremendo. ¿Por qué el robo, el narcotráfico, la corrupción, todas las cosas que hace el ser humano, por qué las hace? Por amor al dinero. ¿Y por qué ama el dinero? Porque el dinero le da poder, y ese poder le da un orgullo tremendo de decir yo puedo hacer y deshacer. Pero cuando ya te encuentras allá en la cárcel con un traje todo naranja, dicen, ay, híjole, ¿cómo no le hice caso a fulanito de tal que me habló del evangelio? Y yo pensaba que el Dios dinero era más poderoso. Pues ya me di cuenta que hasta el mismo Dios dinero está para servir a Dios, para poner a prueba a todos sus hijos, para poner a prueba a los que tampoco son sus hijos. Y vamos a hacer la exégesis de Romanos 3, 21 al 26 dice: pero ahora, aparte de la ley,
se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe. ¿De quién? ¿De quién dice ahí? Ah, no dice, ¿verdad? Pero bueno, tienen sus Biblias, ¿no? El que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, esa es la fe. Sola fide se trata de creer en Jesús. ¿Quién es el padre de la fe en la Biblia? Abraham, ¿verdad? Abraham, más bien. Bueno, Abraham es llamado el padre de la fe porque en Hebreos 11 dice que él puso su mirada ¿en quién? En Jesús, en el Mesías. Algunos que no son espirituales, ¿verdad?, pueden decir, pero ¿cómo? Si Jesús llegó, ¿cuánto fue de tiempo de Abraham para Jesús? Como 1000 y cacho de años después. ¿Cómo puso su mirada en Jesús? Nosotros podemos poner nuestra mirada en Jesús. ¿Por qué? Porque estamos 2000 años después de que Jesús ya nació, murió, resucitó. Conocemos perfectamente quién es Jesús, pero Abraham, Noé, bueno, pues ellos tuvieron que poner su fe en Jesucristo para ser salvos. ¿Por qué? Porque Jesucristo es ayer, hoy y siempre. Jesucristo es el Dios encarnado, ¿verdad? Hace 2000 años Dios se encarnó en la persona de Jesús, pero Él es Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre han existido. Por eso fue llamado el padre de la fe, Abraham. Él no vio a Jesús, él no le tuvo que hacer como Tomás. No tú, Tomás, el otro, el apóstol. Santo Tomás, ¿verdad? Hasta no ver, no creer, no. Esa no es fe. Esa no es fe. O sea, si tú dices, no, sí creo en Javier, mira, porque aquí está Javier. No, eso es ciencia. O sea, yo estoy corroborando que aquí está Javier, ¿verdad? Ahora, si ya alguien murió, como mi suegra, ¿verdad?, que hace medio año murió, y que yo dijera, yo tengo fe en que Chelita está ahorita aquí en este lugar, eso tampoco es fe, eso es superstición. ¿Por qué? Porque los que murieron no están aquí entre los vivos, como lo creen, ¿verdad?, en esa religión de la que acabamos de hablar, que acaban precisamente de festejar a los muertos y les ponen sus ofrendas. Eso no es fe, eso es superstición. La única fe proviene de Cristo Jesús. Cuando nosotros vivimos en Cristo Jesús, tenemos una fe verdadera, y esa fe es la que nos salva. No tener fe en las obras que yo pude haber hecho, no en pensar, yo tengo fe en que como cada domingo he ido a la iglesia, como cada domingo levanto mis manos, como cada domingo voy y deposito mis diezmos y también mis ofrendas, tengo fe en que me voy a ir al cielo. No, porque esas también son obras. Tú tienes que tener fe en Cristo Jesús. Y es más,
Debes de tener fe que cuando llegas y depositas un dinero en el alfolí, es porque Dios produjo en ti el querer como el hacer, para que la buena voluntad de Dios se cumpliera en tu vida. Hasta eso es por fe. Tampoco cuentan tus obras, amado. No te jactes ni de esas obras. Es Jesús el que provocó en ti ese amor por tu iglesia, por tus hermanos, por la economía de ese lugar en donde tú te congregas. Es el corazón que el Señor está depositando en ti para que seas generoso. No podemos jactarnos de ninguna de las obras que nosotros hagamos. Es por fe, solamente por fe. Es clásico que en cualquier lugar en donde tú estés, si tú a alguien le preguntas, es más, a lo mejor por ahí algún despistado de esta congregación le andas haciendo esa pregunta y te va a contestar lo mismo de allá afuera, que le dices: ¿y cómo le puedes hacer para ir al cielo cuando te mueras? ¿Qué te dice la mayoría? Pues si me porto bien, ¿verdad? Eso es el clásico. No, es que yo creo que mi suegra sí se fue al cielo porque se portó bien, era bien portadita. No, el compadrito fulanito de tal, no, descansa en paz, él ya está, ya no. ¿Por qué? O sea, él leía la Biblia, él oraba, él se arrepintió de corazón, vino por fe, en arrepentimiento y fe delante de Dios para entregarle su vida, sus pecados. No, pero era buena persona. ¿Cierto o no es cierto? ¿Verdad? Hasta por sentimentalismo, ¿verdad? Se muere alguien y tú llegas con sus seres queridos y sientes bien feo decirle: ay, en el infierno esté. No, pues no le vas a decir eso, ¿verdad? Pero sabemos que si esa persona no vino a los pies de Cristo, no puede estar en el cielo, porque si no, entonces pues nuestra fe no sirve absolutamente de nada. La Biblia no sirve absolutamente de nada. El sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz no sirve absolutamente de nada, porque esa persona por sus obras se pudo ganar el cielo. Cuando que dijo Jesús claramente lo que hace 8 días estudiamos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí nadie puede llegar al Padre. Entonces Jesús sería un mentiroso si yo le digo a esa persona que jamás quiso ni siquiera agarrar la Biblia y leerla, que yo diga a esa persona en paz descanse. No, entonces Jesús es un mentiroso. Esa persona a lo mejor venía a la iglesia, pero pues nada más le daba ahí a tole con el dedo a su familiar, que a lo mejor vente, vamos, ¿verdad? O él mismo se daba tole con el dedo pensando que por estar asistiendo a una iglesia ya iba a ser cristiano, ¿verdad? Como aquel que piensa que un día que se quedó dormido ahí adentro de un garage ya despertó siendo un carro, no porque te quedes a dormir 5 años en un garage, no por eso ya vas a hacer carro. Lo mismo pasa si tú eres un religioso que viene a la iglesia sin fe, nada más con la esperanza, con la superstición de que por estar en la casa de Dios, Dios te va a abrir las puertas del reino de los cielos cuando tú te mueras. No, eso no es fe, eso es superstición. Y eso es lo que enseñan las religiones. Las religiones te enseñan la superstición. Por eso es que hay tanto simbolismo dentro de las religiones, todas, incluyendo muchas evangélicas. Hay muchas evangélicas que también piensan que hasta que te bautices vas a ser salvo. El bautismo es una obra. No, el bautismo es un resultado de tu fe. No, el bautismo no te ayuda a ser salvo. No. Entonces tenemos que entender esa situación. El espiritual camina por fe, el carnal camina por superstición y materialismo. Porque algunos creen
de una manera mística, en ciertos símbolos, en ciertos ritos, en ciertas cosas, pero casi siempre van de la mano, que esos supersticiosos también creen mucho en el metal. Gente muy metálica, gente muy materialista, gente que piensa que con el dinero puede ganarse hasta la salvación, que solamente fue Cristo el que la pudo salvar en una cruz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Entonces, cuando tú dices ser espiritual y lo dices de una manera verdadera, es porque el Espíritu Santo habita en ti. Los budistas dicen que son muy espirituales. Los yogis, es que es bien espiritual mi comadre. ¿Por qué? Pues porque practica el yoga. Y hace y hace cosas de bien espiritual. No, eso no es ser espiritual. Eso tampoco es ser espiritual. Esas son disciplinas religiosas, porque todo eso es parte del misticismo de allá de Asia. De hecho, es peligroso practicar el yoga, sobre todo cuando te andas metiendo en esos trances en donde ponen la mente en blanco y cosas así. Es como dejar tu carro ahí con la llave puesta y con la puerta abierta para que se lo roben. Pues de la misma manera a los demonios le estás dejando tu mente para que lleguen los demonios y hagan lo que quieran allí, como si fuera su casa. Eso se le llama misticismo, pero eso no es ser espiritual. Ser espiritual no es aquel también que anda haciendo cosas aparentemente milagrosas, sobrenaturales. Y miren, les voy a platicar el testimonio. Yo andaba allá, cuando fui a un viaje a Puebla, y de repente llegó una persona y empezó a platicar conmigo. Y yo en mi mente empezó a venir así, sentí como el espíritu de Elías se apoderó de mi presencia. Y en ese momento el espíritu de Elías hizo que yo incluso levantara los pies de tal manera que la persona me vio. Bueno, parece que estoy marihuano, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Que así es como le hace mucha gente desde el púlpito, para que la gente se impacte pensando que esa es una persona muy espiritual. Eso no es ser espiritual, eso es ser mafufo. Eso es ser una persona que anda con sus mafufadas, ¿verdad? Los que vienen del siglo pasado entienden esa palabra. Son cosas que desgraciadamente se ven en muchos lugares como si eso fuera algo espiritual, como si esa gente tuviera fe. Y es más, llega uno con la fe en Jesucristo bien puesta, como dice la palabra, dando un culto racional a nuestro Señor, comprobando perfectamente la buena y santa voluntad de nuestro Dios a través del estudio de la palabra. Tú llegas con una de esas personas y te dicen, te falta fe. No, es que el conocimiento te está envaneciendo. Acuérdate que la letra mata. No debes de meterte tanto a la hermenéutica, no debes de leer tanto la Biblia. Estás perdiendo la fe. Estás volviendo muy, ¿cómo se dice esa palabrita? Que los que no creen en cosas así, escéptico. Estás volviendo muy escéptico. No tienes fe. No, al contrario. La fe en Jesucristo es tan poderosa en mi corazón que no me dejo ver la cara por el misticismo, por la superstición, muchas veces hasta por la hechicería que se llega a ver en esos lugares. Eso no es fe, eso es superstición. Ahora sí que hay gente que tiene fe en la fe, no fe en Jesucristo. Ponen por encima la fe en la fe. No sé si me está explicando. Pero hay gente así que, en vez de que estén poniendo como centro de sus predicaciones
de su oración, de su devoción como centro a Jesucristo, no es la fe. ¿Por qué? Porque es de ellos. O sea, su fe piensan que es tan grande, tan poderosa, que está por encima. Una persona que se la pasa así con ese tipo de mafufadas siempre llega y no, es que fíjate la otra vez, el Espíritu me reveló que aquí en Celaya había una como nube así negra y esto y lo otro aquello, que esa nube eran las maldiciones generacionales. Y yo llegué y me levanté a las 3 de la madrugada, porque tiene que ser a las 3 de la madrugada, porque es en el momento en que en todo el ambiente espiritual es más poderoso. Me levanté y le dije a esa nube: te reprendo, nube, te vas inmediatamente. Y gracias a esa oración que yo hice, gracias a eso, no pasó nada en Celaya. Celaya estuvo tranquila. En serio que yo cuando oigo a esta persona, agarro y me empieza a dar una risa, pero de tristeza. Le digo: oye, brother, ¿de cuál fumaste, mano? O sea, en buena onda, o sea, de plano tú ya te pones al nivel de Cristo, ¿no? O sea, tú eres tan poderoso para poder, con esas rollos que no sé realmente que te hayas metido, hacernos pensar a nosotros que estamos loquitos. Y dice: no, Bernal, perdóname, yo te entiendo. Es que yo estoy en un nivel espiritual más alto que donde tú estás. No me voy a enojar por lo que me dices, Bernal. No me voy a enojar, porque yo te tengo que entender. Tú estás en el día que llegaras a tener, que lo veo muy difícil porque somos pocas las personas que podemos llegar a ese nivel, pero si tú un día llegaras, me comprenderías. Pero lógico, esas cosas tú no me las puedes comprender. ¿Por qué? Porque tú estás en otro nivel diferente espiritual al mío. Tú eres maestro, yo soy profeta, yo soy apóstol, yo tengo otro nivel espiritual. Ay, pero discúlpame, ¿no? Sí, creo que sí. Creo que me estoy equivocando demasiado, me voy a ir al infierno por no entenderte. Bueno, es porque, como lo vimos ahorita en Habacuc, que lo estaba confundiendo yo con Hebreos, vimos claramente que aquel que no vive en la fe, el que no es justificado por su fe, es orgulloso, vive en el orgullo, vive en una situación en donde él piensa que el ser cristiano es ser místico, y no tiene nada que ver el misticismo con el ser espiritual. ¿Sabes dónde te das cuenta cuando alguien es espiritual? Cuando no anda del libidinoso, cuando no falta a los servicios, cuando era un delincuente y dejó de ser delincuente, cuando era un adicto y dejó la adicción, y ahora en vez de ser adicto le predica a los adictos para que ellos salgan de esa condición tan terrible en la que él mismo se llegó a encontrar en algún momento. En aquellos que están deseosos, apasionados porque llegue el domingo, llegar temprano a la iglesia, alabar a nuestro Dios, levantar las manos, ver en qué puedo servir a la iglesia, ver en qué puedo servirle a mi hermano, llegar a mi trabajo y estar viendo la manera que en mis descansos yo le puedo estar hablando a las personas de Cristo Jesús. Que te metes a sus redes sociales y te das cuenta de lo que están hablando sus redes sociales, porque lo que están hablando sus redes sociales es lo que tiene dentro de su corazón también. Dices: esta persona es espiritual, esta persona era, pero ahora es. Eso es ser espiritual, no andar con mafufadas. Continuamos. Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna, digan conmigo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mira, voltea con tu vecino al lado y dile: la carne no puede agradar a Dios. Por eso es que debemos entender que si alguien no quiere conocer de la palabra, alguien no quiere involucrarse más en la iglesia, alguien no quiere tener cierta responsabilidad delante de los ojos de Dios, no es tanto porque esa persona se resista, es porque no pueden, que no pueden. Por eso es bien importante la manera que tengamos de evangelizar a las personas. No debe de ser nunca por la fuerza, nunca debe de ser agrediendo a la persona, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. O sea, si alguien tú mismo ves que tiene gozo por leer la Biblia contigo, si tú estás platicando sobre un tema, hagan de cuenta ahora este fin de semana, el viernes, sábado, anduvimos allá en Puebla, y andábamos caminando ahí por el Zócalo, y llegó una persona a querernos evangelizar. Era un católico carismático, y pues el chiste es que llegaba y decía ciertos textos fuera de su contexto, y ya pues yo más o menos ahí traté, mi esposa me ayudó mucho ahí, estuvimos ahí tratando de alinearlo a lo que realmente era la palabra. Y cada que lo corregíamos en muchas sandeces, todas eran sandeces casi las que nos estaba diciendo, y lo corregíamos y nos cambiaba la cosa, y sacaba otro texto fuera de su contexto. Se me figuró así como los testigos de Jehová. Y no, llegó un momento en que no, o sea, se veía así como un bloque tremendo, impenetrable. Hasta que llegó un momento y le dije: mira, te dejamos que sigas trabajando, porque andaba repartiendo unos folletos, ellos sí se ponen a estar trabajando en su evangelismo. Y le digo: ya mejor te dejo que sigas trabajando, que Dios te bendiga. Vamos a orar mucho por ti. Sí, los esperamos en misa, mañana. Sí, también. Y ya le digo a mi esposo una frase que digo muy frecuentemente: es más fácil engañar a alguien que convencerlo de que ha sido engañado. O sea, por eso cuando tienen ya el odre lleno de ese vino viejo, de ese vino está putrefacto, y tú quieres vaciar vino nuevo, no se puede. O sea, es una cerrazón tremenda, pero no pueden, porque no tienen al Espíritu Santo. Si esa persona hubiera tenido al Espíritu Santo, ¿qué hubiera sucedido? Que cuando le empezábamos a hablar de la manera correcta, lo que la Biblia dice, hasta se hubiera quedado callado para escucharlo. Y así me ha pasado en muchas ocasiones. O sea, yo he visto personas que estuvieron siendo cristianos en una iglesia de no buena doctrina,
Y cuando les empiezas a hablar de la verdadera doctrina bíblica de la gracia, hasta abren los ojos, como diciendo, ¿cómo puede ser posible tantos años estando en el cristianismo y no había yo escuchado estas palabras de vida eterna? ¿Por qué? Porque hay una verdadera sensibilidad, o simplemente el Espíritu Santo ya está en ellos. Porque no crean que porque no tienes una buena doctrina quiere decir que no tengas el Espíritu Santo. Claro, el Espíritu Santo puede estar en ti. Como a veces luego yo comento a algunos pastores, amigos míos que ya están con el Señor, digo, claro que ya están con el Señor, pero pues el Señor les ha dado sus buenos coscorrones, ¿verdad? Cuando llegaron, ¿cómo puede ser posible? No leíste bien la Biblia, ¿verdad? Pero estaban con Cristo. ¿Por qué? Porque Él no busca una doctrina perfecta. Él no busca perfección en nuestras vidas. Él busca honestidad en nuestros corazones. Entonces, si tú honestamente has estado buscando a Dios y no te tocó estar en la sana doctrina, bueno, eso es lo que realmente a Dios le interesaba, que honestamente tú lo estabas buscando a Él. Y continuamos. Romanos 3:27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley. ¿Sí se acuerdan ustedes esa anécdota cuando el joven rico llega con nuestro Señor Jesús, verdad? ¿Se acuerdan cómo llegó? Y pues desde que llegó regándola, ¿no? Porque Jesús es el Señor, pero el joven rico no sabía que Jesús era el Señor. El joven rico pensaba que Jesús era un profeta. Y él llega y le dice, Señor bueno, ¿verdad? Y ya desde ahí Jesús se dio cuenta de que él no conocía la Biblia. Dice, ¿por qué me llamas bueno? Si solamente bueno hay uno y está en los cielos. Jesús desde ahí lo estaba poniendo a prueba. Dice, ¿qué necesito para poder ir al cielo? O sea, desde ahí, ¿qué necesito? ¿Qué obras? Eso era lo que traía en su mente. ¿Cuáles son las obras que necesito? Y Jesús poniéndolo a prueba, le dice, ¿conoces los mandamientos? Sí, todos ellos los he cumplido. Todos los he cumplido. O sea, nadie puede cumplir los 10 mandamientos. O sea, él ya estaba. Ya si los has cumplido, bueno, pues entonces ya nada más haz lo siguiente. Ahora vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y me sigues. Si él hubiera podido haber cumplido con todos los mandamientos, no hubiera tenido ningún problema en ir y vender todas sus cosas para seguir a Jesús, porque él hubiera sabido realmente con quién estaba tratando. Sin embargo, ¿qué hizo? Se puso muy triste y se fue. Porque nadie puede cumplir los 10 mandamientos. Precisamente por eso necesitábamos a un redentor. Pero ¿qué sucede? Que hay algunos lugares en donde han pensado que la ley, que incluso el Antiguo Testamento, no sirve absolutamente de nada. Israel, deja tu celular, hijo, por favor, y voltea tantito así para que no me des la espalda, por favorcito, hijo. ¿Qué sucede? Que si nosotros no entendemos esa parte en la cual Jesús no vino a abrogar la ley, es porque el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Hay una línea doctrinal que se llama antinomismo, que ellos piensan que así como Jesús abrogó la ley ritual, la ley política del pueblo de Israel, ellos piensan que de la misma manera se abrogó la ley moral de Dios, y esa nadie la va a abrogar, porque la ley moral de Dios es Dios. Más bien Jesús, Él vino a cumplirla.
no vino a abrogarlo, como más adelante lo veremos. La jactancia del hombre refleja la ceguera espiritual en la que está sumergido. Cuando tú tienes cierta jactancia, eso está reflejando, está dando evidencia de que estás totalmente en las tinieblas. En Isaías 64:6, acompáñenme a Isaías 64:6 al 7. Si bien todos nosotros como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Esa es la condición del ser humano sin Cristo Jesús. O sea, eso es lo que debemos de entender. Esa es la condición de Dios. Cuando tú y yo no entendemos de dónde hemos salido, por eso es nuestra jactancia. Cuando tú y yo pensamos que, como dicen en aquellos lugares, ¿verdad?, y tergiversan ciertos textos fuera de su contexto para que te hagan pensar que eres la última Coca-Cola del desierto. Pero si Dios puso la mirada en alguno de los que estamos aquí presentes, y espero que haya sido en todos los que estamos aquí presentes, fue por misericordia. No crean que fue porque estamos bien guapos aquí todos, ¿verdad? No crean que fue porque somos bien inteligentes todos los que estamos aquí. No crean que fue porque, a mí desde chiquito me decían que yo tenía una estrella. Es más, por ahí un gitano me dijo, ¿verdad?, me leyó la mano. No. Es por la gracia y por la misericordia y por la piedad que hay en el Dios Todopoderoso. Porque ninguna de tus obras apantalló a nuestro Señor, ni la sigue apantallando, ninguna de nuestras obras. No. Sin embargo, cuando somos sus hijos, Él nos ve con una ternura como nosotros vemos a nuestros hijos. ¿Verdad? Yo tengo ahí guardados los primeros dibujos de Viridiana, de Giovanna, de Diego, de Nicole, de Yannick. Ahorita ya de Brianita ya me hizo su primer dibujo. Ya los tengo guardados y cada que los veo con una ternura. Ya no me falta el dibujo de Saulo, porque todavía no aprende a agarrar la pluma ni nada, pero ¿qué dibujos nos dan nuestros niños cuando están chiquititos? Rayones y cosas que de cualquier persona dice, unos rayones lo echan a la basura. Pero no, nosotros no. Dios no echa a la basura ninguna de nuestras obras cuando ya estamos en Cristo Jesús. Porque ahí sí cuentan ya las obras, aguas, porque ahí sí ya cuentan las obras. Precisamente por eso Santiago dijo, la fe sin obras es muerta. ¿Por qué? Porque la salvación no se puede ganar. La ganó solamente Cristo en la cruz del Calvario y nos la da gratuitamente por su gracia. Pero si tú ya eres salvo, esa fe resulta en obras. Ahora sí, cada una de nuestras obras son observadas. Cada una de nuestras obras van contando para ver cuántos galardones te van a dar en el cielo, para ver si alcanzas una coronita, pero una coronita de justicia, no luego se digo, hay una coronita en el cielo, ¿verdad? No, esas no. Una corona de vida, una corona de justicia, pero que la vas a tirar cada que estés delante del Cordero, porque tú no puedes mantener una corona cuando te hincas y te cae.
pero la vamos a tener todos aquellos que amamos a nuestro Dios, que predicamos el Evangelio y que ganamos almas para el Señor. Continuamos, Romanos 3:29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles. Ciertamente también de los gentiles, o sea, de todos nosotros también. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe, digan conmigo, por la fe, a los de la circuncisión, y por medio de la fe, a los de la incircuncisión. O sea, por medio de la fe salvó a Abraham. A todos los judíos los salvó, no porque se hayan circuncidado, como ellos creen hasta la fecha. Dicen, circuncídate para que seas salvo, para que seas parte del pueblo de Dios. No, no es por tus obras. La circuncisión es para corroborar que ya eres pueblo de Dios. Pero nosotros tenemos una circuncisión mayor, que es la sangre del Cordero. Nuestro Señor Jesucristo, Él al morir en esa cruz, a todo aquel que en Él cree, nos da una circuncisión celestial para que seamos esa simiente de Abraham. Todas las promesas de la Biblia son para la simiente de Abraham. ¿Y quién es la simiente de Abraham? Cristo Jesús. ¿Y quién es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Nosotros somos la simiente de Abraham. Pero todo es por la fe. La ley es perfecta. El problema está en nosotros, que somos incapaces de cumplirla. No nos equivoquemos, familia. La ley moral de Dios no es un rival de la gracia. No, es el paso para que puedas obtener la gracia. ¿Cómo yo podría saber que necesito un favor de Dios sin conocer en qué condición me encuentro? Cuando yo leo la ley, simplemente los 10 mandamientos, no me voy a ir a todo el Pentateuco, nada más con los 10 mandamientos, yo me doy cuenta que soy incapaz de poderme ganar el cielo. Al darme cuenta que soy incapaz de ganarme el cielo y de saber que estoy en graves problemas porque estoy en condenación, necesito la gracia. ¿Qué quiere decir la gracia? Un regalo que no merezco. Y la gracia todavía va más allá, porque hay algo que sí merezco: la muerte eterna, el infierno, eso merezco. Pero la gracia, aparte de que me da algo que yo no merezco, me quita lo que sí merezco, me quita la condenación de irme al infierno. ¿Pero por qué? Por la fe en Jesucristo, por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que me da la oportunidad. Pero repito, como Santiago lo dijo, tu fe sin obras es muerta. Si tú sigues pensando que tu agenda le pertenece a este mundo y no le pertenece a Dios, algún día te vas a arrepentir, porque te darás cuenta que reprobaste, no fuiste aprobado, hubo algo que no entendiste o que no quisiste entender, o que al entenderlo te rebelaste en contra de ese entendimiento y no vas a poder ser aprobado por Dios. En Mateo 5:17 dice: no piensen que he venido para abrogar la ley y a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. A eso vino Jesús. Si tú estuvieras, Dios no lo quiera, en la cárcel y que te dijeran: a ver, el que sea de los que estamos aquí, yo estoy seguro cuál va a ser su contestación, y que le digan: tienes que pagar 80 millones de pesos para poder salir bajo fianza de la cárcel.
Nadie de los que estamos aquí lo podríamos pagar. Pero si llega alguien, yo ni sabía que era pariente yo de Carlos Slim, y de repente por ahí supo que su sobrino andaba en la cárcel, ¿creen que lo va a poder pagar? Pues claro. Y que llegue y que te pague la deuda, sales libre. Vayan que salgas y, no, es que soy bien bueno para salir de la cárcel, soy bueno para pagar las fianzas. Hombre, estás jactando de algo que tú no podías hacerlo por nada del mundo. Pero hay algo más feo, que estás allá dentro de la cárcel y que seas ese orgulloso mexicanote con el orgullo. No, Carlitos, no, yo no necesito de tus millones de dólares. Yo veo cómo le hago, pero algún día voy a salir de aquí. Nunca vas a salir. Bueno, pues así muchos le hacen. Hay ateos de segunda. ¿Sí saben cuáles son los ateos de segunda? Los que dicen que sí creen en Jesucristo, pero no lo obedecen. Están despreciando la gracia del Señor, están despreciando los 80 millones que Carlos Slim te iba a dar para poder salir de esa esclavitud, de esa condenación en la que te encontrabas. Y la verdad que la cárcel es nada a la condenación que le espera a todo aquel que no ha querido tener fe en el único que puede pagar todas nuestras deudas. La fe me hace confiar en que la ley es voluntad de Dios y dejo que Cristo la cumpla a través de mi vida. Esa es la verdadera fe. Con esto ya estamos terminando, familia, pero entendamos lo que es la fe. No crean que cuando dice el justo por su fe vivirá, ay, qué bueno que tengo fe en la virgencita fulanita, sultanita y merenganita, esa fe me va a llevar al reino de los cielos. Ay, qué bueno que tengo fe en lo que hago cada que voy a la iglesia, esa fe me va a llevar al reino de los cielos. Ay, qué bueno que tengo fe en la Biblia, aunque no la lea, pero tengo fe en la Biblia. La voy a abrir ahí en mi casa, tengo mucha fe, porque así me enseñó mi abuelita, que la dejo abierta ahí en el Salmo 23 o en el Salmo 121, o la dejo abierta en Juan 3:16, y esa fe me va a llevar al reino de los cielos. No, estás bien confundido. No te confundas, compadre. Ahí estás haciendo lo que la religión te ha enseñado, y la religión nunca te va a poder dar la salvación. Solamente es la fe en nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En Él tenemos que tener nuestra fe. ¿Se pueden poner de pie, por favor? Ahora sí vamos a Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. Esa es la fe de un cristiano, familia.
Esa es la fe que hizo que Abraham pudiera haber entregado a su hijo Isaac sin haber reclamado absolutamente nada. ¿Ustedes creen que cuando él vivía ahí con sus padres en una región totalmente pagana y de repente llega Dios, no presencialmente, sino una voz que le dijo: Abraham, sal de tu tierra y tu parentela y ven a una tierra que yo te mostraré? Pues por nada es llamado el padre de la fe, ¿verdad? Él no necesitó ver absolutamente nada. Él sabía que era Dios quien le estaba hablando. Así, de la misma manera que cuando tú y yo escuchamos la palabra, cuando escuchamos el texto sagrado, vibramos porque sabemos que es Dios quien nos está hablando. No es el pastor Bernardo el que nos está hablando, es Dios cuando abrimos nuestro corazón, cuando abrimos la Biblia y la exponemos de una manera honesta para darla y también para recibirla. Cuando hay eso en nuestras vidas, es porque ese regalo invaluable llamado fe ha sido depositado en nuestras vidas. Y con esa fe en Cristo Jesús es con la que podremos vivir eternamente con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor bendito Padre, gracias por esa fe. Una fe en la cual nosotros no hemos trabajado en lo más mínimo para obtenerla, Señor. Nosotros realmente no queríamos saber nada de ti, pero en tu gracia y misericordia tú pusiste tu mirada en corazones honestos, en tierras fértiles, en donde depositaste esa semilla, esa palabra viva que es como una espada de doble filo, y vino y penetró nuestros corazones hasta lo más profundo de nuestro ser, depositando esa fe salvífica con la cual nosotros podremos vivir eternamente contigo, Señor, sin ninguna condenación del pecado, porque esa fe era de un tamaño mínimo, como una semilla de mostaza, pero que creció y creció y creció conforme nosotros nos adentrábamos más en la Biblia, en los evangelios, en los profetas, en toda la doctrina, Señor, que tú fuiste depositando en nuestras vidas, en nuestros corazones, para que esa fe fuera creciendo, Señor, de la misma manera que crece ese arbusto gigantesco de la mostaza, Señor. Gracias, gracias, Jesús, por ser en nosotros. Nosotros queremos ser en ti, Señor. Bendícenos para poder vivir todo lo que hemos aprendido. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria. Preciosa